Buscamos el pueblo, ciudad, villa, pedanía o aldea con el nombre más original, divertido, inolvidable y campechano de esta nuestra querida comunidad llamada Aragón. Hoy After Sun homenajea a Los Ramones, mítica banda pionera del punk rock americano que, a pesar de su disolución y el posterior fallecimiento de casi todos sus componentes, sigue cosechando la admiración de un buen número de fans. Aquí en Aragón, curiosamente, les hemos dedicado hasta un pueblo. ¿Perdona? ¿Los Ramones? ¡Los Ramones, a tope! ¡A tope! ¡Para allí! ¡Por allí, colega! ¡Vámonos! Bienvenidos a Los Ramones. Provincia de Teruel. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es usted, una vecina de Los Ramones? Sí. Oye, ¿qué recuerdos me trae a mí el nombre de este pueblo, de verdad? Ah, ya sé por qué. Dime. Por el grupo de Los Ramones. Exactamente. Ajá. Pues sí, fue una banda de punk rock de los 70, Mítica. mítica, americanos de Nueva York, unos grandes. Pues la verdad que sí. Pues por aquí vienen muchos fans así como tú. Rosario, ¿usted es la vecina más mayor aquí del pueblo de Los Ramones? Sí, señor. ¿Y qué tal se vive entre los melenas estos? Soy de alguno, pero como no los conozco, van a su camino. ¿Y usted tranquila? Hombre, vivan los Ramones y los que habemos alrededor. ¿Quieres que te enseñe el pueblo? Bueno, pues por supuesto. Pues haré, let's go. ¡Let's go! ¡Hey, ho! Let's go. ¡Hey, ho! Let's go. Pues mira, esta es la fuente del pueblo. Ah, oye, qué curioso, hay una cara retratada. Sí, pues mira, a lo mejor es uno del grupo de Los Ramones que está ahí puesto. Pues a lo mejor. Bueno, lo de la boina, no sé yo. A lo mejor iban con boina también, por aquí. Mira, te iba a presentar Ajá. a Teresa y a Milagros, que han nacido aquí en Los Ramones. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Así que llevan mucho tiempo viviendo en Los Ramones. Sí, hace muchos años. Llevamos más tiempo que el grupo de los Ramones. Sí. ¿Y tú, Majo, qué? ¿Has venido a quedarte a vivir aquí o qué? Pues mire, me lo estoy pensando, porque hay gente muy simpática. Pues venga, anímate. Pues a lo mejor. Y a ver si viene el desarrollo por aquí. Ven aquí, Melena, que te voy a invitar. Pasad. ¿Y esto para hacer mosto, calimocho no, no? Vamos a hacer mosto. ¿Lo probamos? Así, ¿no? En plan marmita. Venga. Oye, está buenísimo, ¿eh? Le damos a la cámara. Es la huerta, Ajá. una de las huertas del pueblo. Sí. Y mira, ahí también hay gente que es muy fan de Los Ramones. Qué sorpresa, ya sabía yo que en este pueblo iba a haber gente con criterio musical. ¿Sabes? Muy bien, aquí viviendo, ramoneras. Que sois ramoneras a tope. Claro, tope, ¿por qué a te tope. crees que hemos venido a vivir a este pueblo? Qué fuerte. Desde Argentina. Desde se vino. Argentina, ¿no? Hace 25 años. Somos fans de toda la vida y bueno, decidimos irnos a vivir a donde toca, a la cuna del ramonismo. ¡Hey, ho, vecina! ¡Let's go! Chicas, ya que hay muchos fans como nosotros viviendo en el pueblo. Pues la verdad es que no llegan muchos hasta aquí. La verdad es que es un pueblo que está muy escondido y cuesta encontrarlo. Cuesta llegar, ¿verdad? Sí. ¿Pero quieres que te cuente un secreto? Dime. Aquí está el último de los Ramones. Es un secreto. No puede ser. Eso no. Es usted, ¿verdad? De verdad, es usted, ¿no? Anda, ven, chaval, ven. Qué fuerte, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, ¿qué es usted? El mismo. Juan. Sí, Juan Ramones. El último miembro de los Ramones vivos. No me lo puedo creer. De todas maneras, lo de Juan Ramones no me suena. Bueno, chaval, mi nombre artístico, Johnny Ramones. Johnny Ramones. ¿Pero y qué hace en esta pedanía de Teruel? Bueno, pero cuando se deshizo el grupo, yo me vine a un sitio tranquilo, que es Los Ramones, alejado del espectáculo y del mundo fan. Y aquí estoy camuflado, tan a gusto. Johnny, de verdad, conocerle ha sido todo un deseo hecho realidad. Su identidad quedará a salvo conmigo. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, el punk rock que nunca muera. Así será. Por cierto, el cartel que está en la entrada de Los Ramones, Sí. cada 2x3 lo están robando. No me digas. Para llevárselo Que os y lo ponérselo roban. en la casa. Buah, es que hay cada maleante por ahí, de verdad.
Y a continuación en este After Sun pilarista... ¿Quién quiere una cerveza? ¡Más cositas! Sí, el año viene voy a repetir. Senyen continuará descubriendo los secretos de un pregón por todo lo alto. ¡Viva la Virgen del Pilar! Mientras la carpa del Ternasco continúa con su intensa programación non-stop. ¿Se puede probar? Son exquisitas. ¿Quieres un trocico tú? ¡Ramona! Además, After Sun terminará uniéndose al homenaje bellotero pop. ¿Esto cuándo sale? Al inigualable Fernando Esteso. ¡Viva Aragón! ¡Me cachis! Todo esto en la espectacular recta final de este especial After Sun pilarista. Cada año para Fiestas del Pilar, el centro de Zaragoza atrae a miles de personas que abarrotan las calles y plazas de la ciudad. Y este año, sin duda, el entorno de la Plaza de los Sitios se lleva la palma. Pero nosotros nos preguntamos, ¿por qué tanta gente coincide en este punto? ¿Será por un brote de ataque consumista en plena época de crisis? ¿O será por lo que todos nos tememos? Las famosas degustaciones de productos típicos de la tierra. ¿Qué tal? ¿Está bueno el queso o no? Sí. Sí, sí, ¿verdad? ¿Se puede probar? Venga, a ver, vamos a ver el queso. Es queso de cabra, ¿no? Queso de cabra. Oye, muy rico. Así que jamones del maestrazgo, ¿eh? Sí, señor. ¿Tenéis degustacioncillo o qué? Sí, pero ahora ya vamos a cerrar en breve y ya nos No me fastidies. El lomo. Ay, ha sacado la caña de lomo. Sí, ¿verdad que sí, señora? Qué buena pinta tiene. Vamos a probarla. Solo para la televisión Claro. tiene que ser. Coja. Además, si probamos, compramos. Eso es. Vente pa' aquí, que aquí hay jamón. ¿Aquí que hay jamón? Sí, jamón. Jamón de... Esto es la degustación... Cecina de toro. Ah, cecina de toro. Pues oye, voy a coger un trocito, ¿eh? ¿Qué estás esperando? ¿A que dé más o cómo es esto? Sí, a comprar un poquito. Ah, vale, a comprar. Pero comprar, ¿qué comprar, papá? Claro, Claro. compra un poco. ¿Padre ha comprado ya? Sí, ¿no? hay que esperarse un poco. Lo que diga el chaval. Hombre, lo que él manda. Que está en edad de crecer, ¿verdad que sí? Claro. Hala, coge otro trocico, venga, va, conmigo. Ay, hala. Hola. Hola. ¿Eres de Zaragoza? ¿Sevillana rubia? ¿Te estás quedando conmigo? ¿Cómo te llamas? Katia. Katia. Un nombre muy aragonés. Katia, ¿has probado ya la longaniza? No, ven aquí, Katia, ven. Hay que señalar a los guiris estos, que no es guiri, que es de Aragón, que se llama Katia y que va de andaluza, ¿verdad que sí? Pero que te gusta la longaniza como los de Aragón, ¿verdad? La verdad es que da gusto pasear por la Plaza de los Sitios un día como hoy. Oye, aquí no hay degustación de vino, es que me falta ya un poquito para bajar esto porque llevo una 14 graditos. Vamos a ver. No te preocupes si te manchas, te estás impregnando de historia. Me estoy impregnando de historia, me ha gustado eso, ¿eh? Y después de lo del vermú de las degustaciones, ¿aquí dónde se va? Allí, a la carpa del Ternasco. ¿Vas a probar el churrasquito ese, un trocito ahí? A ver qué pinta tiene esto. Me cago en la mar. Así poco a poco comes, ¿eh? Pues sí, bueno. Me voy a dar una vuelta por ahí. Muy bien. Que vaya bien, que aproveche. Adiós. Bueno, los buenos días, familia. Muy buenas. ¿Cómo se están poniendo aquí, no? De maravilla. O sea, que la carpa del Ternasco me imagino que habéis ido por la especialidad. Ah, por la especialidad, buen Ternasco de Aragón. Ya, pero oye, ¿y esto lo dan o hay que pagarlo? Hombre, hay que pagarlo. Ya. Pero bueno, no está mal, ¿eh? O sea, ¿qué pasa? Que es que he venido sin duro. Yo te puedo dar algo. ¿Ah, sí? Sí. Hombre, pues mira, es que a estas horas ya se empieza un poco a abrir el hambre. Sí, ¿sabes? pues oye, mira, yo te voy a dar esto para que tengas el plato del día. Vale, por un plato. Vale. Te lo ¿Sí? tomas a nuestra salud, claro. ¿En serio? Claro. Bueno, oye, pues muchas gracias, ¿eh? Maravilla. ¡Hala, que aproveche! Hala, Pide una patatilla os pillo, ¿vale? Venga, no sé, yo tengo aquí un plato del día, ¿qué será? Arroz con ternasco y con borrajas. Arroz con ternasco y con borrajas. Oye, pues no está mal, ¿no? Aquí ¿Esto es el plato del día o no? ¿Qué están esperando? ¿Por el plato del día? Esperando. Parece esto un comedor social aquí esta cola, pero bueno. ¿Hay hambre o qué? ¿Platico del día? Perdone, señora, pero es que somos la tele y vamos con cierta prisa, ya sabe cómo es esto. Cuéntame, es de ternasco, ¿no? ¿Qué es esto? De ternasco y lleva también un poco de marisco. Mejillones del Ebro. Mejillones del Ebro. Mejillones de los buenos, de esos de aquí de ahí bajo del canal. Que no lo veo, ya se lo han comido, van a por el segundo. Ahora voy a por el segundo. Que aproveché, ¿eh? Gracias. Tú eres el de la gaita.
Sí. El de la gaita, el del otro día, el del balcón del ayuntamiento, ¿verdad? Todos los días me toco la gaita, me apetezca o no. Habrá un día en que todos al levantar la vista. Está por el tío Pepín. ¡Eso! ¡Pepín! ¡Macho! Pepín. ¡Pepín! Hombre, cago en la mar. Está para mí. No te pases un pelo, ¿eh? Pues está bueno, ¿eh? 1, 2 y 3. A Jesús, 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 a No he ido nunca a la ofrenda yo nunca. Lo que sí he ido mucho ha sido en la procesión. Llevaba un farol, igual he salido en Semana Santa que en la fiesta del Pilar, en el Rosario de Cristal. En principio me parece que solo era Valencia el que hacía ofrenda, pero luego en Zaragoza nos hemos desbordado con lo de la ofrenda y ahora en la televisión aragonesa, como estáis poniendo la jota, ¿no? Y los jardineros van subiendo, qué bonito es. Aquí lo hacemos también, ¿eh? Ay, pues son muy buenos para la Virgen del Pilar, se pone muy alegre. Si está enfriada, con la sonrisa, pues se le cura, siempre. En el 50 y tantos me parece que fue la primera ofrenda. Salimos mi concuñada y yo, y mi cuñada iba por la acera grabándonos. Sí, van grupos en grupos, de pueblos en pueblos, de Albalate, de Caspe, de Egea, todo va muy bien ordenado, ¿eh? Va con un buen ramo de flores cada uno. Y son 4 millones de claveles que les mandan a la Virgen. Sí, una barbaridad de flores, yo lo he visto. Yo recuerdo cuando era jovencita, de las fiestas del Pilar, la víspera, pues tocaban la sirena y la víspera ya empezaba el jolgorio. Sí me gusta, sí, todo lo que sea divertirse me gusta a mí. Pues yo, mira que me gusta mucho la jota y tal, y la ofrenda de flores, pero no me he vestido nunca de baturro. Yo me he visto de faralay. ¿De qué? No. ¿De faralay? Pero de baturra, tú tienes tipo de baturra. No, que yo soy ecaín. Una falda hasta la rodilla y ya verás ya, a bailar jota. Tras conseguir el carnet de peñista para Yen y echar los primeros bailes festivos, nos fuimos, como chinos nunca mejor dicho, con la Peña El Rebullo a disfrutar del pregón peñista al Parque Oriente. Anda, Oriente, como Yensen, esto seguro que es el destino. Yen, lleva un poquito el carro, anda, que estamos un poco hecho polvo de toda la tarde. Pero cuidado, que lo puedes llevar a casa, ¿eh? Ah, no fastidies, que si no, no quedamos ni nada. Así. Así, tira para allá. Venga, sí, muy bien, muy bien. ¿Dónde vas? Ven aquí. Así. Que no puede la pobre. ¿Pesa mucho o qué, Yen? Mucho, muchísimo. No sé cómo... Te la dejo suelta, No sé la gente cómo venga, puede... así. Beber tanto. Dios. No nos dirán luego que explotamos a los chinos, ¿no? No creo. ¿Existe bares en China? Sí. ¿Y? Sí, se llama Chimache. Chimache. ¿Ese es uno o los dos? Sí, Chima es sésamo, Che es barrio. ¿Y Epiblas cómo se llaman en China? Pibdas. Epiblas, igual. Igual. ¿Por qué has elegido este disfraz? A ver. No es un disfraz, es una característica mía ya. Me crece la cabeza cuando veo mucho y ya está. ¿Hablas chino? No. Ni hao. Español e inglés solo. Ni hao. Ni hao. Quiero aprender cómo se grita en la peña. Pues has encontrado al chico adecuado. ¡Rebulleros! ¡Au! ¡Rebulleros! ¡Au! ¡Rebulleros! ¡Au! 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 ¡Peña Rebullo! ¿Qué es un pregón para los peñistas? Pues para los peñistas el pregón es el acto más importante de las fiestas del Pilar. Escuchamos a uno de los personajes más importantes de Aragón, como en este caso, en este año es Carlos Pauner, y simboliza el inicio de las fiestas. ¡Viva la fiesta del Pilar! ¡Viva! ¡Viva las peñas! ¡Viva! ¡Vamos todos! Bien, ¿te ha gustado el pregón? Sí, muchísimo, demasiado. Además, una presentación muy emocionante. Es que he visto muchos gigantes muy chulos, que entre todos he visto un chino. ¿Por qué está un chino por ahí?
Hombre, por tradición se sabe que los 4 primeros componentes de la comparsa de los gigantes son el rey, la reina, el chino y la mora, que representaban un poco en cierta medida en aquel momento los 4 continentes conocidos, ¿no? Entonces los chinos también estábamos aquí. Sí, o por lo menos aquí nosotros conocíamos a los chinos. ¿Qué tal te llevas la tarde? ¿Te lo estás pasando bien, disfrutando? Genial, genial. Ya no vuelvo a China. Vamos a dedicar una canción, ¿eh? China Cudeiro, ¿La habías escuchado alguna vez o no? Es la primera canción de mi vida que se ha dedicado a mí. Muy bien, con mucho honor. Estamos dando de ver a todo el que quiere, para que se vayan contentos de las fiestas del Pilar. ¿Es un bar portátil o qué? Más o menos, más o menos. ¿Quién puede poner una cerveza o no al estilo chino? Subes tú a ponerla. Hay que poner el vaso de lado y soltar para que no salga espuma. Ah, vale. ¿Ves? Así, vale. Así es. Se cierra. Y otra. ¿Quién quiere una cerveza? Sí, así va bien. Vale, vale. Bueno, un aplauso, ¿qué? Un aplauso. ¡Un brindis por Rebullo! ¡Por la fiesta de Pilar! ¡Por España! Quedamos sin vasos, ¡Zaragoza! ¡Por China! ¡Por Amsterdam! Elena, una pregunta. ¿Qué es chochomorri aquí en esta? Aparte de ser una canción de charanga, el chochomorri es lo que tenemos todas. Y es a que te toco el chochomorri, a ver, a que te lo voy a comer, a ver, a que te como yo, ay que te como yo, ay que te como el chochomorri, a ver. Un poco soez, ¿verdad? Bien. Sí, pero... Pero en estas fechas es lo que pega. China, ¿cómo se diría chochomorri? Chochomoli. Solo cambia la L. Más o menos al igual, se puede decir igual. Que aquí hay mucha emoción y hay mucho ambiente, ¿eh? Sí. Sí. Las fiestas del Pilar son como... estamos emocionados porque es que es único. La Virgen del Pilar es muy conocida, entonces las fiestas más. Y viene gente de todo el mundo. ¡Viva Zaragoza! ¡Viva Aragón! ¡Viva la fiesta del Pilar! Bueno, Jen, ¿qué te ha parecido el comienzo de las fiestas del Pilar? Sí, sí, muy emocionante y todo jaleo, pero bien, bien. El año viene voy a repetir, que sí que me encanta. ¡Viva la Pilarica! ¡Viva! Sabemos que tus fiestas son las mejores, pero eso no quita para que nuestra curiosidad insaciable quiera averiguar por qué. ¿Será por sus bellas reinas, por sus animadas charangas o porque sus noches nunca duermen? El misterio lo resuelve Aftersun, eso sí, desde el burladero, que tenéis mucho peligro. Hoy, los pilares. Lo más típico que hay en el Pilar, las vaquillas. Aparte de la Virgen del Pilar, por supuesto. No madrugamos. Yo me levanto a las 5 de la mañana para estar allí a las 7, para echar 4 churros para allí, 4 pelotazos y a las vaquillas. Si aguanta el cuerpo, vamos a todo. La ofrenda a flores. La ofrenda a flores es lo principal para nosotros. ¿Alguna revista? Bueno, y la revista siempre que podemos. Manito Rollo, de Manito Corto, de la maña, ¿verdad? Lo mejor, salir con tus amigos. Ir a Interpeñas todas las noches. Yo en el 50 bajé a Zaragoza, me ponía aquí en el 50. Aquellos pilares de Maño, aquellos no eran como ahora. Lo que pasa es que hay tanto jaleo que casi no apetece los días del Pilar. Cuando eran las crías pequeñas aún subían un poco, iban a la ofrenda, pero ahora no. Ahora salen a Interpeñas y todos esos sitios. El año pasado, a Camela, Melendi, Pignois y a la Máxima. Pareció a las fiestas del pueblo, pero con más gente, a lo grande. Pasear y ver el ambiente de la calle. A los bares poco porque son bastante más caros que aquí. Sí señor, lo mismo que aquí, chispazo va, chispazo viene.
Aunque llueva, a la ofrenda aunque llueva. Y a la ofrenda a las 7:30 de la mañana, aquí las dos. A la fiesta de la cerveza. Sí, ahí sí que vamos. Vaya, Pilar. Lo llevo en el corazón como todos aragoneses. Un ratito después de haber hablado de los Ramones en plenos Pilares, llega el momento de hablar de la Ramona, como tiene que ser. La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero. Precisamente, hora de hablar de la Ramona y de quien la homenajeaba con semejante gracejo bocaburril. Un aragonés de oro de 24 quilates y una graduación destilada de 60 grados. Él es Fernando Esteso, homenajeado precisamente por obras magnas como la ya mencionada Ramona y el tema que da nombre a su propio festival en Interpeñas, el Bellotero Pop. Y es que soy machote y me gusta un ligue más que a un tonto dos palotes. Bellotero, bellotero. Bellotero, bellotero. Y para que veas que Zaragoza estamos en lo último en tecnología, mira. Y ya aprovecho también para mandarte un fuerte abrazo y un beso muy fuerte. Eso sí, sin ningún tipo de mariconada. Gracias, Andrés. Gracias. Este era tu amigo Andrés. A pesar de la ausencia de su gran compañero de juergas, Esteso estuvo muy bien acompañado. Amigos, fans incondicionales. Esteso es uno de los mejores actores de este país. Esteso es total, junto con Pajares, junto con Alfredo Landa, junto con un tipo de cine, cuando son películas buenísimas como Los Vingueros. ¿Creen ustedes que una de las películas de Fernando Esteso tendría que estar en Valdespartera? Sí. Los Vingueros. Los Vingueros. ¿Y cómo es un fan de Esteso? Un fan de Esteso es seguirle donde haga falta. Para nosotros es entrañable. Esto es como rejuvenecer. Un poquito sí. Recordar los tiempos aquellos. Yo le echaba ahora mismo 25 años. Dale la vuelta. ¿A quién han venido a ver? A este. ¿Y cuánto rato llevamos esperando? ¡Uy, de las 11! ¿Qué tiene Esteso? Lo tiene todo para mi hija mía. Hace años ya que lo tiene todo. Con el destape. Impresionante. Sí. Normalmente estas cosas no llegan en vida, llegan más tarde. Todavía hay que subir al escenario. Vamos a cruzar los dedos. Vamos a cruzar los dedos porque... Sí, ha sido muy bonito. La idea fue fenomenal. Además, eso, combinar la música con el humor. Y vamos a hacer aquí una fiesta divertida, que es lo que esperamos hacer. Te dejo las gafas de la farmacia, Fernando. Me gustaría leerlo en la placa. Zaragoza Bellotero Pop Festival. Toda una vida haciéndonos reír. Interpeñas Zaragoza. ¡Gracias! Mi tierra como mi tierra, ni hay pueblo como mi pueblo.